Estamos pensando que hasta este material irá el segundo parcial, ¿no? Hasta lo que se dio va para el segundo parcial teórico de economía. Si quieren más, lo que le anexamos entonces respiratorio de pie y aquí, eso sería más contento. Para tratar de que la recuperación de la que inicialmente ya tiene, entonces irá hasta acá. ¿Okay? Creo que la próxima semana estaremos publicando las notas. Profe, ¿tiene una fecha tentativa Para la publicación? No, porque para la próxima parcial. semana supuestamente Para el parcial. para el 10. ¿En serio? Eso porque se No, servicio. obviamente que si toma la escuela, porque esa semana va a estudiar y la semana siguiente la semana cerrada. Entonces, comencemos con páncreas. ¿Okay? El páncreas forma parte de las glándulas anexas del sistema digestivo, al igual que el hígado y la vesícula biliar. Es una glándula que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y pesa aproximadamente 150 gramos. ¿Okay? Tiene una función importantísima, es la que vamos a estudiar acá, y también conocida como la porción exocrina del páncreas. Y la porción endocrina que emite hormonas que también estimulan procesos importantes durante la digestión. Entonces, vamos a hacer referencia hoy acerca de la porción exocrina y la porción endocrina que nos interesa del páncreas. Bien, el páncreas, al igual que la mayoría de las glándulas anexas, está rodeado por una cápsula de tejido conectivo que emite tabiques hacia su interior para dividirlo en nódulos y en oblicuos. Como ya ustedes lo saben, en la práctica el páncreas está constituido principalmente por ácidos serosos. ¿Bien? Entonces, esos ácidos serosos se encuentran rodeando a cada uno de esos conglomerados de células vascularizadas que conforman los islotes del látex, que en este caso conformarían al páncreas endocrino. Un conjunto de células que se encuentran entre los ácidos secretores. Vean, y nos vamos a dar cuenta que a medida que nosotros vayamos estudiando cada una de esas células celosas, nos vamos a dar cuenta que son en su mayoría pirámides truncadas. Entonces, las células que forman los ácidos serosos del páncreas tienen forma de pirámide truncada. En la clase pasada les informé que era como una especie de pirámide en cuyo vértice parecía como que le quitaron uno de sus dedos. ¿Okay? Entonces, en esa parte apical de esas células serosas, esas células que forman aproximadamente son de 40 a 50 las que conforman los ácidos pancreáticos, vamos a encontrar esas células en forma de pirámide truncada, en cuyo vértice apical vamos a encontrar esos gránulos decimógenos. En los gránulos decimógenos existen proenzimas que al ponerse en contacto con el contenido alimenticio se van a transformar en enzimas digestivas para ayudar a degradar a todo el tipo craneal del cliente. También es importante hacer referencia de que estas células, algunas de ellas van a dar la producción del bicarbonato, ¿okay? Para contrarrestar también la acidez de todo el tipo que está recibiendo del estómago. ¿Por qué? Porque se recuerdan que se lo he dicho en la clase pasada, que existe una pequeña abertura en el duodeno conocida como la ampolla de Bartlett por la familia duodenal, en el cual va a construir con el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Y ello permite navegar toda su secreción a nivel duodenal para continuar con todo el proceso digestivo. Estas células en su región basal tienen receptores para el neurotransmisor acetilcolina.
estas moléculas se unen a los receptores de la célula, se da inicio a la liberación de su gas. Entonces, aquí tenemos a las células serosas puras, encontramos glucosa en el páncreas, ojo con esto. ¿Bien? Entonces vemos que esas células presentan unos gránulos que acá no los podemos observar, pero pareciera como que observamos una estructura circular en todo el citoplasma. Son conocidas como las células acinosas, células acinares, y en cada uno de esos acinos, en todo el centro, vamos a encontrar a las células centroacinares, que son características exclusivamente del páncreas. Estas células centroacinares tienen contacto con el conducto intercalar. Toda esa secreción se emite hacia el conducto intercalar. Vean que se parece un poco a lo que hablábamos en la clase de las glándulas salivares, donde había conductos intercalares, había conductos estriados. Entonces, estos son conductos menores que se unen, varios de esos conductos, para dar origen a los conductos interlobulares, que son más amplios en comparación con los conductos intercalares, y que varios de los cuales también se unen para formar a los conductos interlobulares, y que estos confluyen finalmente en el conducto pancreático principal. Entonces, habíamos dicho que esos nervios de Simón albergaban enzimas y proenzimas, que a nivel basal iban a tener receptores para el neurotransmisor acetilcolina, que se deriva de las fibras postganglionares, y también para la hormona del sistema neuroendocrino difuso, conocido como colecitocina. Entonces, tenemos a la enzima, recuerden que todo lo que es la terminología ASA, eso es. Entonces tenemos entre ellas la ribonucleasa, desoxirribonucleasa, lipasa, amilasa, elastasa, el quimiotrixinómino y procarboxipeptidasa. Enzimas y proenzimas. El quimiotrixinómino y el trixinómino son proenzimas. Y también estas células tienen el inhibidor de la trixina. ¿Qué pasa? Que si el trixinómino se transforma en trixina dentro del citosol de la célula, la va a destruir. Entonces, por lo tanto, ellas conciben como el inhibidor de la trixina que inhibe esa activación del trixinómeno a la trixina. Ok. Por acción de la hormona secretina y el neurotransmisor acetilcolina, las células centroacinares y las células del conducto intercalar van a dar origen a la producción de bicarbonato, con la única función de neutralizar el tipo ácido. Entonces, ¿cómo se da la formación final de ese bicarbonato? El dióxido de carbono se une con el agua para dar origen al ácido carbónico. Ese ácido carbónico va a sufrir un proceso de disociación en el cual se va a originar bicarbonato e hidrogenio. ¿Okay? Donde se va a originar bicarbonato e hidrogenio. Y de esta forma tan sencilla se forma el bicarbonato. Y la función principal es neutralizar la acidez del agua. Ok, luego tenemos en otra posición, que es el páncreas endocrino. Ustedes ven el páncreas endocrino para la otra vez. Ellas, para ver, no es endocrino. No, ámbito linfático es el páncreas endocrino, sí. Entonces, páncreas endocrino. Había dicho al principio que eran células que se encontraban como entre espacio en medio de los acinos secretores. Aproximadamente 5 tipos de células son las que conforman el páncreas endocrino. Pueden haber millones de células formando cada uno de los núcleos del área. Pero hay 5 tipos de células que tienen funciones principales de secretar hormonas que tienen de alguna manera u otra importancia en todo el proceso de vida.
tenemos a las células beta del páncreas endocrino. Esto va a ser muy breve porque ya cuando vean endocrino van a profundizar más. Pero para efectos de digestivo 2, solamente tendrían que estudiar las células y por supuesto la hormona colinina. Tenemos a las células beta que segregan la insulina, que es un hipoglucemiante y es análogo. Es decir, que cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de hidrato de carbono, las células del páncreas endocrino, las células beta, van a segregar insulina para disminuir por esos niveles de azúcar. Luego tenemos a las células alfa que van a segregar el bocado, es hiperglucemiante. Nosotros tenemos un periodo de comida que sería el periodo de inanición. Entonces se activan las células del bocado para remover la gluconeogénesis y así pues nosotros tengamos niveles de carbohidratos y así nosotros podemos realizar nuestras actividades diarias. Por otra parte tenemos a la somatostatina segregada por las células delta que regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Tenemos a otro tipo de células que son el polipéptido pancreático que regula los procesos digestivos y por último tenemos a las células B que estimulan el ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago. Aparte de ácido clorhídrico, ¿qué otra molécula forma las células parietales? Factor intrínseco. El factor intrínseco, ¿lo recuerdan? Aquí viene el factor intrínseco porque tiene una función importantísima en lo que es formar un complejo con la célula guaramina o vitamina B12 y finalmente ha salido por la célula del hígado. Ok. El hígado, que es una de las glándulas más grandes, tiene una función extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en el hígado no solamente se interviene o hace la visibilidad del hígado en el proceso digestivo, sino que también ahí se ensamblan proteínas, se crean factores de población y tal y tal y tal de la cuarta función importantísima tiene el hígado. Está formado por las células características del hígado que son los hepatocitos. Pero superpuesto al hígado, nosotros vamos a encontrar una capa de peritoneo. Debajo de esa capa de peritoneo existe una cápsula de tejido conjuntivo fibroelástico conocido como la cápsula de Wilson, que es la que está rodeando en sí a todo el hígado. El hígado tiene irrigación por parte de la arteria hepática y la arteria hepática. Aproximadamente el 25% del oxígeno lo recibe de la arteria hepática y el otro 75% lo recibe por parte de la vena hepática. El hígado no solamente tiene la función de ensamblar proteínas, sino que también recibe nutrientes de toda la sangre que llega finalmente a la piel y también forma moléculas de estructuras procesables para nuestro organismo. Hay una estructura que solamente se puede visualizar en los cortes de hígado de cerdos o de animales. Bueno, esa es una animal. Pero en el humano no se ven tan delimitados. Me refiero a los lobulillos clásicos que son estructuras hexagonales y que cuando hacemos un corte, que lo vamos a visualizar en la práctica digestiva, y hoy creo que vamos a ver evacuar sangre, vemos que hay tejido conectivo y que delimita cada lobulillo uno de otro. ¿Okay? Y nosotros podemos visualizarlo. En el humano es tan delgado que no pareciera haber una separación entre lobulillo y lobulillo. ¿Qué pasa? Que son estructuras hexagonales que en el centro van a tener a la vena hepática y que en uno de sus extremos nosotros vamos a encontrar la arterial aorta del hígado, que está constituido por una rama de la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. ¿Okay?
a nivel de lo que sería el corte de hígado de animal, nosotros podemos, aparte de encontrar la triada porta, podemos encontrar la triada porta mínima. Por eso lo vamos a visualizar cuando veamos la práctica. Bien, aquí tenemos un corte de cochino donde nosotros podemos ver a ese lobulillo clásico. Si ubicamos uno de sus extremos, podemos ver que si acercáramos más la imagen, pudiéramos visualizar la triada porta mínima, que está conformada por ok. Entonces está conformada por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Esa es la triada porta. Pero ¿qué pasa? Que esa arteria hepática va a emitir una especie de ramificación o a lo que son las arterias de distribución. Esas arterias de distribución, ¿okay?, van a dar la similitud de siempre, porque ellas van a distribuirse de manera tal que cada una de sus ramificaciones va a entrar en contacto con los lados laterales de ese lobulillo clásico. Entonces, también ella va a formar parte y se va a unir con las otras arterias de distribución de los lobulillos vecinos. ¿Qué pasa? Que también parte de la vena porta hace lo mismo, a diferencia de que ellas van a confluir en la vena central. Pero ¿qué pasa? Que en medio de los hepatocitos van a formar unos espacios claros vasculares conocidos como los sinusoides hepáticos. Y por último tenemos al conducto biliar, que va a estar irrigado por el plexo capilar periliar. Entonces tenemos tres estructuras que nosotros podemos no visualizar en los preparados, pero sí conocerlos teóricamente, que son el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino de la papada. Entonces, observamos a la estructura hexagonal, una vena central, ¿okay?, en sus extremos, en sus vértices, podemos hallar a la triada porta, y finalmente esta forma lo que sería el lobulillo clásico. Ahora bien, el lobulillo portal se va a congruir o se va a formar a partir de cada una de esas venas centrales. Van a dar una similitud de una especie de triángulo, y ese triángulo que se forma de tres venas centrales, de tres lobulillos clásicos, para dar origen al lobulillo portal. Y por último tenemos al acino de Rapaport, que se da por todo el fluido de la sangre de dos venas centrales de dos lobulillos clásicos vecinos. Ok, este es un corte de hígado para que nosotros podamos observar esos espacios vasculares donde transitan células sanguíneas, donde transitan también moléculas, donde transitan también todos y cada uno de los componentes que se encuentran a nivel sanguíneo y que por alguna manera u otra llegan finalmente aquí. El hígado recibe la sangre también del vaso y finalmente el vaso es el órgano que se encarga de lo que es la destrucción de los glóbulos rojos una vez que han cumplido sus 4 meses. Los glóbulos rojos tienen una imagen que se encuentra ya en la piel, finalmente son tratados con el sistema tóxico mononuclear para ser destruidos. Finalmente se destruyen por esa sangre que lleva a los componentes férricos, a los componentes proteicos, llega finalmente al hígado. Y el hígado puede ensamblarlo, lo origen a hacer una defectiva y otra desechable. Ok. Entonces, en medio de los sinusoides hepáticos vamos a encontrar a unas señoras por aquí. Son grandes, ¿ok? Son células grandes, las principales son células fagocitosas. Se recuerdan de los monocitos macrófagos. Dependiendo de su ubicación, ellos van a recibir números.
llamará monocito. ¿Se recuerdan de los otros clases? Los individuos son los mismos arrobas, pero los individuos reciben un nombre de copioplano. Aquí, como están en el nombre de soluciones hepáticas, reciben el nombre de la célula de Cooper. Allá está. Existe un espacio entre los sinusoides hepáticos y la cara vasolateral del hepatocito, conocido como el espacio de Lis. Ese espacio de Lis, ahí nosotros podemos encontrar fibras de colágeno tipo 3, aunque también existen fibras de colágeno tipo 1 y tipo 4. En ese espacio de Lis existe un intercambio, de moléculas que segrega el hepatocito, que van hacia circulación, y de moléculas que están hacia circulación y son endocitadas por el hepatocito. También están conformados por otros tipos de células, algunas se creen que son linfocitos, y tenemos otra célula característica que es conocida como la célula de Ito o célula almacenadora de grasa, o también conocida como célula industrial. Esta célula se encarga pues, de almacenar grasa, vitamina A, y se encuentra en medio de ese espacio. También estas células son capaces de sintetizar fibras de colágeno tipo 3. Ok. El hepatocito podemos estudiarlo a nivel de ultraestructura. Porque en microscopía óptica es muy difícil observarlo, sin embargo nosotros observamos que en el corte de ellos se pueden observar algunos hepatocitos. Pero profundizar más en nuestros estudios de citoplasma, núcleo, es algo que está muy complicado ahora. Sin embargo, a nivel de ultraestructura, vamos a ver que algunos de los hepatocitos pueden tener un único núcleo. Sin embargo, puede existir una poliploidía de algunos de los hepatocitos, donde muchos de ellos pueden alcanzar a tener hasta 64 núcleos. Va a tener una mitocondria o todo el característico energético que hay. Podemos hallar aquí el espacio de Lis, donde ellos van a segregar toda su secreción y que se encuentra en contacto con los sinusoides hepáticos, donde también endocitan moléculas. Tiene el retículo endoplásmico liso, que cumple en el caso del hepatocito la función desintoxicante. Tiene un retículo endoplásmico rugoso, un complejo de Golgi y un canalículo biliar. La vesícula biliar. La vesícula biliar se encuentra sujeta a la cápsula de Wilson. Es una pequeña estructura que tiene una función importantísima de concentrar la vida. Ella está revestida por un epitelio simple cilíndrico, pero ese epitelio tiene abundantes microvellosidades, cuya principal función es la absorción del agua para finalmente hacer la concentración de la piel para su futura liberación. También parte de lo que sería la piel, recuérdense que la hemoglobina es una proteína que está constituida por un grupo proteico y un grupo prostético o no proteico. El grupo prostético de la hemoglobina es dado por el grupo E, mientras que la hemoglobina forma parte del grupo proteico. Resulta que cuando los glóbulos rojos ya han cumplido sus 120 días de duración, son marcados por el sistema fagocítico y este grupo E está claro para la acción de una enzima, como podemos citar a la bilirrubina de lactasa. Este grupo es dado de megabilirrubina, de un pigmento biliar de color amarillo. Esta bilirrubina podemos encontrarla como bilirrubina conjugada o bilirrubina no conjugada. La bilirrubina conjugada, por supuesto, va a tener transporte con la molécula de transporte que imagino que ustedes ya deben conocer la bioquímica, se la han visto, que es la luz. Porque principalmente se carga del transporte de la mayoría de muchas moléculas. Se dice por ahí que el transporte es químico de muchas de las moléculas sanguíneas. Todo lo que es la bilirrubina, y la bilirrubina tiene un paso hepático. Cuando la bilirrubina tiene un paso hepático, ya se conoce como bilirrubina conjugada. Y no la bilirrubina que está fuera del hígado, que está residuo, todavía un paso hepático, se conoce como bilirrubina no conjugada.
Actualmente es un parámetro determinable en laboratorio, determinado como par, determinado como par, porque generalmente la derivación de alguna de estas dos moléculas se asocia a alguna afección hepática. También en personas que tienen anemia hemolítica, en los niños generalmente es un normal, presenta una experiencia neonatal que le da el aumento de la bilirrubina, y los niños manejan hemoglobina aproximadamente de 18 a 20, hemoglobina bastante elevada en comparación a la que nosotros tenemos normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay componentes que existen en la bilis hepática y componentes que hay en la bilis. Entonces, existen, son los mismos, solo que se encuentran en diferentes concentraciones, en diferentes propiedades. Pero en realidad son las mismas: agua, sal biliar, la bilirrubina, el colesterol, ácido graso, lecitina, los electrolitos y por supuesto el bicarbonato. Cada una de estas células son concentradas en la bilis y en el momento que se da su expulsión, por el transporte, perdón, esto era lo que iba a mencionar, que las células del sistema neuroendocrino difuso segregan la hormona colecitocinina y también las fibras postganglionales para la ¿okay? A nivel basal de cada una de las células que forman el epitelio cilíndrico de la vesícula biliar existen receptores para cada una de estas moléculas que van a permitir los anabolos, y cuando se unen a esas moléculas a sus receptores, la vesícula biliar se contrae la expulsión de la bilis. Y estos son cada uno de los componentes que nos dan tanto el bilis hepático como el bilis vesicular. Si tenemos entonces citamos de nuevo los temas para el segundo parcial teórico: vascular sangre, linfático, inmune, digestivo 1, digestivo 2. Entonces, eso lo vamos a discutir todavía, a ver si incluimos piel o incluimos respiratorio. Todavía eso está en discusión. La respuesta es un poco más adelante. Creo que vamos a hacer la misma instrucción que el parcial pasado. Mencionamos una parte y estudie. Porque hasta el momento los parciales que corregimos, ¿no? Primero corregimos una porción, nosotros la parte de cartera de hueso y la parte de conectivo. Pero ya habían estudiantes que con conectivo y cartero pues ya tenían planificación. Solamente depende que sacaran una función a otra pregunta que imagino que lo tenían y ya pasaban en pasar por eso. Pero eran como 2, 3, 4. Y una reflexión para ustedes, para que continúen el día, que son 3 etapas de la vida. Que dice que los jóvenes tienen todo el tiempo y la energía, pero no tienen dinero. Los trabajadores tienen dinero y energía, pero no tienen el tiempo. Los ancianos tienen el dinero y el tiempo, pero no la energía. La lección es: disfruta la vida con todo lo que tengas en el momento, porque no podrás tenerlo todo al mismo tiempo. Listo. Nos vemos.